¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía. Solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy hablamos con María, mamá de Esteban Bullrich, para conocer la historia de un hijo sensible, sereno y profundamente creyente. Desde su infancia rodeado de hermanos hasta su paso por el gobierno. María repasa los momentos que marcaron su camino, pero también cómo enfrenta hoy la ELA, con humor, sin quejas y sosteniendo a los demás incluso en la adversidad. Una conversación sobre fe, coraje y decisiones difíciles, contada por quien estuvo ahí desde el principio y crió a este hombre de firmeza inquebrantable. Bueno, estamos con el origen de Esteban Bullrich, con María. Buen día, María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Antes que nada, gracias por recibirnos acá en tu casa. Muchas gracias por venir también. Gracias. María, ¿te acordás por qué Esteban? ¿Por qué el nombre? Bueno, no, en este caso es muy fácil. Le pusimos Esteban porque mi marido se llama Esteban. Clarísimo. ¿Y si hubiese sido mujer? Seguramente iba a ser María porque tengo a María. Perfecto. Que es un grave error, según mis hijos, ¿eh? ¿En serio? Sí, ninguno de mis hijos siguió en la tradición. No. Mira. ¿En qué barrio se crió Esteban? Bueno, nosotros vivíamos en Capital Federal y después iba mucho al campo. Teníamos un campo en Pergamino y íbamos al campo mucho. Cuando él era chiquito. Cuando era chico. ¿Y te acordás por qué elegiste el colegio al que fue Esteban? Bueno, el colegio le tocó porque él no entró al Newman. Él fue a hacer en el Swan toda la preparación para entrar al examen de Newman. Sí. Y como no supo el versito, the ride the golf course to Mulberry Cross to see a nice woman, no lo supo. Sí. Marta Lanardón le puso 9.55. O sea, salió entre los 6 primeros. Sí. Pero como era hijo de nadie, como digo yo, era hijo de no un exalumno, entró el chico de Murray que sí era hijo de exalumno. Wow. Y Marta después decía, ¿cómo no entró? ¿Cómo no entró? Igual. ¿Cómo no me dijiste? Porque yo no voy a ir a pedir. Pero lógicamente, y entonces fue a otro colegio. Quedó en San Leonardo, que fue un colegio que él terminó siendo head boy de San Leonardo. Es un colegio que no existe más, que él lo quiso, con un grupo de exalumnos lo quiso recuperar y todo, pero no pudieron. Era un colegio que me gustaba mucho porque era mucho más abierto. Sí. Mucho más abierto. Y bueno. ¿Qué orden de hermano es? El mayor. ¿Lo podrías definir con una palabra a Esteban? La palabra brillante me parece un poco fuerte, pero es un chico que siempre se destacó. Clarísimo. Por la altura, empezando por la altura, y después hoy lo ves como está luchando y te das cuenta que tiene algo muy especial. ¿Te acordás su comida favorita cuando era chico? Comía de todo, cosa que los otros eran más complicados, porque yo iba a unas clases de cocina y a Esteban siempre le divirtió probar todas las comidas. En cambio Emilio, que es el segundo, me hacía unos escándalos, él quería nada más que milanesa con puré. Pero Esteban te comía todo, cualquier cosa. A él le divertía eso y siempre fue... A todos mis hijos les gustó cocinar un montón. Si te tengo que preguntar un recuerdo de Esteban de chiquito, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, a Esteban le costó mucho al principio hablar
porque cuando nació Emilio, él hizo un retroceso. Muy común en los chicos. Sí. Tenía 1 año y medio. Y me acuerdo que mamá se atendía con un doctor. Mamá tenía pasión con Esteban, mi abuela, o sea, la abuela. Y mamá se atendía con un doctor que dijeron, vamos a llevarlo a un fonoaudiólogo. Y yo dije, un fonoaudiólogo si no habla. Primero teníamos que ver cuál es la razón por la cual no habla. Bueno, la cuestión es que Esteban, le hicimos todo un estudio, estaba perfecto, y empezó a hablar cuando llegó al campo y era el más chico de todos sus primos, y si no, no le llevaban el apunte. Así que ahí empezó a hablar, y eso es una cosa que sí. Y después que tenía una cosa que le encantaba irse al campo con papá y mamá. Lo pasaban a buscar y se lo llevaban. ¿Desde muy chiquito? Desde chico, sí. Les encantaba. Siempre le gustó leer un montón. Aprendió a leer. ¿Querés que te diga una cosa que se destaca de Esteban? Mi madre tuvo paperas de muy grande. Nosotros vivíamos en el A, yo que era más grande del departamento, y papá y mamá en el B. Bueno, la cuestión es que mamá se agarra paperas, tendría 60 y pico de años, y se le pone la cabeza así. Entonces un día viene y me dice, Mary, usted no tiene revistas para darme, y se saca el pañuelo y le salía en la cara. Nunca había visto a nadie tan hinchado por paperas. Bueno, y se llevó todos los para ti. Y en los para ti encontró una forma de enseñar a leer. Y a ella, que le encantaba todo eso, empezó a armar los cuadraditos y tenías que agarrar, por ejemplo, la cara, y era oso, ojo, ceja, labio, lengua. Poner las palabras, enseñarle de a 2 a los chicos, ¿no? Entonces Esteban tendría 4 años y Emilio tendría 3. Se llevan 1 año y medio. Entonces mamá le ponía ojo, oreja, le mostrabas así la foto siempre escrita en letra cursiva, 30 segundos o 15 segundos y lo tapás. Ponías la otra y lo tapás. La primera clava se la daba vuelta. Y Esteban todo el tiempo quería que le enseñara más. Emilio, ¿qué dice acá? Ojo. Acá, oreja. La mezclaba, le ponía oreja. Y se iba. Emilio no quería. No le interesaba nada. No. Fue genial. Y Esteban así. Yo le compré mi primer diccionario, que era un libro con tapa azul, me acuerdo, que estaba todo el diccionario, pero cada cosa estaba con su dibujo al lado. Sí. Y Esteban entró al colegio sabiendo leer. La maestra en 2º grado me decía, Mary, yo a Esteban lo hago leer, que se pare él a leer, porque lee mucho mejor que yo, porque acentúa cosas que uno cuando es más grande lee de corrido. Y fue así. La verdad que entró sabiendo leer, porque le encantaba, y entonces miraba, había un auto, entonces habrá empezado A descifrar. A descifrar. ¿Qué quería ser cuando era chico? ¿Qué decía? Cuando sea grande voy a ser... No, tantas cosas. Le gustó viajar, ser piloto de avión, consiguió serlo. Le gustó. No, él quería ir a estudiar afuera, lo consiguió hacer. Fue un chico, era un chico que no sé, yo siempre lo admiré porque me acuerdo, la primera elección, acá todos iban a votar y volvían a jugar al tenis. Sí. La primera elección que se presenta Esteban no me acuerdo, en el 2000, no sé cuánto, 3 creo que fue. Todos fueron a ser fiscales, los amigos de él.
O sea, los movilizó. Sí. Eso Muy comprometido. llegó a la facultad, a la universidad en Northwestern y terminó siendo a los 6 meses ya era presidente de los latinoamericanos, de los Sí. Un líder. tenía Pasta de de vida. ¿Cómo es ser la mamá de Esteban Bullrich? Y bueno, qué sé yo, es muy lindo por un lado, es muy triste en este momento por lo que está viviendo, pero bueno, también está haciendo una demostración que te impresiona la gente que se entera que soy la madre y viene y me dice, ¿le puedo dar un beso? ¿Cómo no me vas a poder dar un beso? ¿Le puedo mandar? Realmente te emociona porque hay gente que te mira y se emociona a ella por verme a mí, que es una cosa que te impresiona. Bueno, sigue el líder, ¿no? Es un gran líder. Una gran pérdida. Cuando yo me enteré que tenía ELA, dije, esto es una gran pérdida para su familia, para sus amigos y para el país. Para mí, para el país, es una gran pérdida también. Y además, como dice Uke, puede haber un milagro. Siempre puede haber un milagro. Siempre puede haber un milagro. ¿Qué te ponderó el afuera de Esteban? Iba a jugar a lo de un amigo y la mamá, ubicás esa cosa que se veía, ¿viste? Que te lo ponderan. Sí. Bueno, Esteban siempre ha sido... Bueno, todos mis hijos en ese sentido siempre han sido chicos que han tenido ponderación de la gente que cómo se portaban, Sí. cómo ayudaban, ¿viste? No son... Hay chicos que te dan más trabajo que otros. No eran chicos de hacer líos y esas cosas. ¿Y cuándo te diste cuenta que Esteban era distinto? No, distinto. Cada uno tiene su personalidad. A mí siempre me gustó que mis hijos tuvieran personalidad para poderse defender en la vida. Creo que es muy importante que tengan personalidad. Y después, otra cosa que yo siempre decía, no te quejes y no te metes. Tal cual. Y él se quiso meter. Y él se metió. Él desde chico, él tuvo un entredicho con Jarolaski. Sí. César Jarolaski. A César Jarolaski hizo un entredicho que después habló, no me acuerdo bien en el caso, pero era chico, tendría 16, 17 años. Y él terminó escribiéndole una carta y no me acuerdo bien cómo fue el episodio, él se tiene que acordar. Pero era chico. Ahí arranca su compromiso político. Él, no sé si no lo dejaron entrar. Alguna cosa pasó en una exposición que había al lado de la Facultad de Derecho. Él puede ser que se acuerde. Era con César Jarolaski, porque además habló como de este mequetrefe o qué sé yo. Sí. Y Esteban le contestó. Tan chico, wow. Tendría 18, no creo que tuviera, no había... Sí, era chico. Y después, por ejemplo, en el 83, en casa hicimos, unos primos míos y todo, hicimos un portfolio, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso que jugabas al fútbol? Un PRODE. ¿Un PRODE? Sí. ¿Y sabes quién ganó el PRODE? ¿Él? Él con Alfonsín. ¿En serio? Lo ganó él. Nos reíamos todos. Habíamos puesto, no sé, 100 pesos, qué sé yo. Y se lo ganó él. Sí, y nada, o sea, hasta el cajón de Herminio era difícil de leer eso. 17, 18 años ahí, me parece. En el 83, Esteban es del... Sí, 15 tenía, porque era del 69. Mira. Recién lo decías, cuando la gente te ve, ¿te acordás en qué momento un poco dejaste de ser María para ser la mamá de Esteban Bullrich? No, eso no. ¿No? No. ¿Fuiste una mamá exigente? Soy una madre, no, me parece, mi marido era más estricto y yo creo que aflojo, si los ponía en 26 pues aflojo. Sí. Pero... Eras más dócil, digamos. Sí, era más... Sí. Era a quien convencer, digamos. Tampoco era tan necesario mucha...
con las notas del colegio. Con Esteban no tuve ningún problema. Con Emilio tuvo cierto problema, pero después anduvo muy bien y terminó. ¿Cómo lo criaste? ¿A qué se le daba valor en la casa? ¿De qué se hablaba? ¿Se hablaba de política? De... Familia, la política, ¿La fe, la religión, se hablaba? no tanto. En la que le inculcó una fe maravillosa es Uke. Mira, yo pensé que era algo que lo traía desde muy chico porque es impresionante la fe que tiene. Sí, pero sí, siempre tuvimos clase de religión particular porque él iba al San Leonardo que no había religión. Tenía una maestra que se llamaba María Esther López, que era una ex Ángel Gallardo de Lucía Bernal, era una señora grande que venía a darle clase y después le daba clase también en otra casa, se juntaban, pero siempre hemos sido religiosos y todo, pero la fe que tiene mi nuera es fantástica. Y eso creo que ayudó mucho. Se contagió. Sí, ayudó mucho. ¿Qué crees que vio Esteban en vos y después lo incorporó a su vida? ¿Que lo ves en la manera en que crió a sus hijos o algo que decís esto lo trajo de casa, sin duda? No sé, empecemos por lo primero. María Eugenia cumple el mismo día que yo. ¿En serio? 21 de julio. ¡Wow! Algo hay. Algo hay que conocer. Sin ninguno. Cuando yo me enteré le dije Esteban y me dijo, ya sé mamá que es de psicólogo. Sí. Eso es rarísimo. Sí, muy llamativa, una casualidad llamativa, podemos denominarla. Yo reconozco que siempre agradezco que tengo una familia que mis 3 hijos y mis 3 hijos postizos son como si fuera una familia grande. No tengo ningún problema con... Puede ser que yo sea fácil también. Eso es lo que me dice Date María, valor. me dijo, mamá, cuando tus nueras te dicen que vayas todo el tiempo, hay cosas que no las pongan, pero María hace años me dice, mamá, tus nueras te viven diciendo que vayas a su casa. No es común. No es común, es verdad eso. El mérito es tuyo. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo veo, alrededor la gente que me rodea, amigas mías que me rodean, chicos, el día que tu hijo se casa, se quiere parar de la punta de la cabeza y la mujer se quiere parar. Que se pare, todas se quieren meter. Sí, tal cual. Hay muchas que se quieren meter, chicas, aprendan. Se bate de tu casa, cerró la puerta Y chao. y que sean lo más felices que puedan. Es que sí. ¿Y sí? Y eso es lo que creo que tiene que ser en la vida. Sí, Y no querer intervenir todo el tiempo. Hay madres que están todo el tiempo preocupadas y que si esto, más si no les lleves. Yo me rodeo a gente que está con problemas con su nuera. La verdad que me parece cada uno es cada uno, cada familia es cada familia. ¿Les diste mucha libertad? Sí. Sí. Desde siempre. Les enseñamos que yo creo que no tienen que vivir adentro de una burbuja de cristal. O sea, yo creo que el chico tiene que aprender a defenderse solo. De la misma forma que la Banelco, cuanto pude dársela, se la di. Sí. Se la saqué para que se manejaran solos. Y eso que era mucho más fácil que hoy. Hoy yo comprendo que para todos ustedes tener chicos jóvenes en la calle es bravísimo. Es bravísimo. Es mucho más complicado. Hay mucho más riesgos. Sí. Bueno, y cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más. ¿En qué se parece el Esteban de ahora al Esteban de chiquito? ¿Al que se iba al campo con los abuelos? ¿Al que...? Bueno, el Esteban de ahora se parece a lo que era cuando era chico, porque era un chico que se ponía a estudiar. Él prestaba mucha atención en el colegio. Vos no lo veías por ahí a estudiar porque tenía un examen mañana. Ya lo había estudiado antes, ya había prestado atención antes. Entonces, fue un chico que en ese sentido no... siempre ha sido un tipo
que ha prestado mucha atención en las cosas que realmente quería y ha llevado adelante lo que él quería. Vos hablás con la gente que trabajó con él en los ministerios y te dice, de la misma forma que cuando él quiso poner la anotación online, la gente del ministerio, Mercedes Miguel creo y los otros, todos decían, pongamos la mitad de la ayuda y la otra mitad el año que viene. Y Esteban dijo, no, lo ponemos todo junto porque si no, hasta el año que viene no vamos a saber cuánta gente que tenemos. Y tenía razón, le fue mal, porque había gente que... Pero él estaba bien, lo llevaron para adelante. O sea, es un tipo que es muy luchador cuando a él se le presenta algo y además se pone anteojeras y le mete para adelante. No lo va a tirar abajo como ve que ahora tampoco lo está tirando abajo. Otro ya se hubiera entregado hace 2 años y medio, 2 años que habla, 1 año y medio que habla por los ojos. Es durísimo. Es durísimo y no lo tira abajo. Hay muchas veces que tienen bajones y todo, pero otros ya está. La tenacidad, o sea, esa tenacidad. Sí, yo sé que reconozco que digo que para esto, para sus hijos, para demostrarles a sus hijos que en la vida hay que lucharla. ¿En qué momento se empieza a comprometer con la política? En ese caso, desde siempre tenía una mirada social. Sí, siempre. Empático. Sí, siempre le interesó la política. Bueno, en casa siempre se habló de política. Exacto. En mi casa y en lo de mis padres, y siempre se habló de política y eso fue creciendo. Después venían con los novios y nosotros los hijos íbamos otro día y al final terminamos yendo todos el mismo día a lo de papá y mamá. Hasta que mamá se murió se hacía siempre los test. Y a la hora de elegir qué estudiar, él estudia sistemas, ¿no? O sea, él me dijo, yo quiero estudiar una carrera que se llama no administración de empresas, sino organización de empresas. Y en el único lugar que vendía había algo parecido era en la UADE. sí. En la de la empresa. Pero Emilio Campo, con quien él tenía muchísima relación, su primo hermano, le dijo, esa universidad para tus formas de ser no va a ser porque es para hombres grandes con segundas carreras. Perfecto. Por eso Esteban primero fue al ITBA y después se metió en el KS. Hizo todo en el KS, se recibió y se quiso ir a hacer... Trabajó en Alpargatas en Buenos Aires, sí, en Alpargatas primero, y de Alpargatas se va a Northwestern, a Kellogg, al MBA. Y vuelve, ¿y en qué momento ya se empieza a dedicar profesional? Él vuelve y entra en San Miguel. Sí. Y en el 2001 o 2002, verano del 2002, que estaba en Brasil, y él creo que no había nacido Luz todavía. 2001, sí. Debe haber sido 2001. Sí, en la crisis de 2001. Nos saca a caminar a Esteban y a mí y nos dice que él lo que pensaba hacer a los 45 años, que era dedicarse a la política, lo va a hacer en ese momento que tenía 30. Porque si no se iba del país, se tenía que ir que se iría del país. Pero él quería quedarse acá. Esas fueron sus palabras. Yo me quedo, sí. Pero me comprometo, básicamente. Y entonces por eso estoy viendo. Entonces yo le dije, primer paso, le dije, Uke, ¿qué piensa de lo que...? Porque yo sabía que Uke estaba en contra. Sí. Y me dijo, Uke sabe de mis no me acuerdo la palabra, a veces no me sale, de mis intenciones. Sí. Y bueno, Uke también tenía todo lo de la Virgen y yo dije, bueno, se compensa una cosa con la otra. ¿Qué admirás de tu hijo en la actualidad? Su fortaleza y su fe. ¿Qué crees que hiciste muy bien? No sé, que lo digan ellos, yo no.
Sí, bastante me critican. Sí, bueno, es un clásico, siempre es que a las mamás siempre se le dice, lamentablemente, facturas. Facturas que no sé. ¿Y qué crees que le deja Esteban a la sociedad? Un gran ejemplo es de una persona recta, un gran luchador que quiso hacer mucho por la Argentina. Lo sigue haciendo. Bueno, sigue haciendo, pero bueno, no puede hacer tanto ahora. Pero sí, yo creo que a la Argentina le deja un gran ejemplo de lo que debería ser un político. Totalmente de acuerdo. Creo yo, con errores y todo, como todos, A ver, pero sin ninguna duda, es una persona, es una voz autorizada, Pues sí, que no hay tantas. es respetada, sí. Muy respetada. No solo por su manera de pensar, por lo que hizo, sino por su reacción ante la adversidad. No hay muchas personas Sí, que sí. reaccionan así. Es muy valorable. Como la mamá de Esteban Bullrich, Sí. ¿qué le dirías a una mamá joven hoy? Que le dé bolilla a no sé, ¿qué se te ocurriría decirle a una mamá joven? A una mamá joven yo le diría una de las cosas que le digo y se lo he dicho a mí, creo que lo he comentado con mi María y todo, y lo veo. Es fundamental que enseñen a los chicos que traten que los chicos sepan defenderse solos, que sepan que tengan personalidad y puedan llevar adelante. La vida cada vez está más complicada, que no se dejen llevar por... sí. Es terrorífico, ¿eh? Y hay madres, yo he oído amigas mías que no, el otro día estaban contando un desastre de las fiestas, las cosas que tienen que hacer las chicas con chicos y qué sé yo. Algunas ni lo sabían. Yo lo he escuchado, pero esperamos que no nos pase con toda... qué sé yo. Es muy triste lo que está pasando. Está totalmente desvalorizado la mujer, el hombre. El amor. Sí, el amor. Es un muy lindo ejemplo de amor también el de Esteban con su mujer, porque Sí, claro que sí. eso trasciende también. Y de la mujer con Esteban también. Y la familia, porque también los hijos lo están pasando durísimo también. Y la pasan bien, lo están pasando bastante dentro de todo. ¿Qué sé yo? Sorry. No. Bueno, María, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por tu testimonio y muchísimas gracias por criar a Esteban Bullrich, que también le hizo a la Argentina y le hace a la Argentina. Bueno, muchas gracias. Pero tengo dos más que son más bárbaros también. Sí, ya sé, Emilio, María. Emilio y María, que Emilio nunca pensó que iba... es una gran colaboración para Esteban también. Sí. Qué lindo ejemplo de hermano también. Claro, porque es duro. Emilio siempre, su hermano mayor era... Y de pronto se pasó a ser él el fuerte, el sostén. Y están los dos están trabajando, Emilio, Florencia y María están trabajando en la fundación, que es una maravilla esa fundación, la cantidad de cosas que está haciendo. Entonces, mirá todo lo que sigue haciendo. Pero de entrada hubo mucha reacción por qué se hace en vida, pero yo creo que está haciendo un montón, porque primero hay una cosa que siempre me impresiona, que la enfermedad de Esteban ayudó a que aparezca el Lila que nadie sabía. No se conocía. No se conocía como se está conociendo ahora. Mismo te voy a decir, el año pasado Biden puso $62 millones para el estudio de Lila, que fue un gran... que no sé si... todo se empieza a conocer más. Y porque le da muchísima visibilidad. Porque es una enfermedad que no es un cáncer que le agarra a todo. Sí. No tiene... Ahora hay mucho más gente que se está dedicando. El otro día me dijo Nicolás Locatelli, mi médico de CEMIC, me dijo, Mary, papá quiere mandarle un mensaje. Dijo, por favor, que se lo mande. Quiere ayudar a la fundación, quiere hacer... Lo admira tanto. Y
Y le digo, dale el número, te paso el número que le escriba a Esteban. Y después le dije, Esteban, te va a escribir un señor doctor Locatelli o señor Locatelli, que es el padre de Nicolás. Es impresionante cómo Esteban, cuando siente que tiene que salir a dar un mensaje sobre algo, sale a dar un mensaje sobre algo. Sí. O sea, él sabe del valor que tiene su palabra, porque realmente en su momento, el año pasado, o sea, en distintos momentos de la... Exactamente, es como si le naciera... Es que él no deja de estar todo el tiempo presente en eso, pobrecito. Lo que pasa es que hay veces que no puede por suerte se hizo un tratamiento justo cuando yo me operé, se hizo un tratamiento acá en el Austral de células madres. Y después lo vi al kinesiólogo, al Luis Vargas, que es su enfermero de hace 3 años, y me dijo, no sé si Esteban lo quiere decir, pero yo le voy a decir que la vista la tiene mucho mejor, tiene mejor la vista, los ojos, porque se le cansaban un montón, porque a veces escribe un montón. Y la vez que se fue a Mar del Plata para IDEA, que cerró IDEA, que estaba Fernando Campos, mi sobrino, y me dijo, Mary, se te ponían los pelos de punta de la emoción. Todo el mundo se emocionó, y él no se lo había dicho ni a Uke ni a nadie. El cierre que hace él lo tenía él escondido solo. Wow. Pero tiene una cantidad de amigos maravillosos. Siempre los tuvo de chico, era muy amigo. Debe haber, sí, como siempre digo yo, porque los amigos lo que están haciendo, lo que hacen, lo que lo han ayudado. Por algo lo hacen. Bueno, por eso, algo construyeron a lo largo. Siempre Esteban fue muy amiguero y muy en casa todos. A mí siempre me gustó que vinieran a casa todos. Más que se fueran a otras casas. Acá abrí la casa del golf, en Buenos Aires podían entrar y salir, muchos han venido mucho a casa. Y Esteban y Uke han hecho gran amistad. En ese sentido, han tenido amigos muy fieles que los han ayudado un montón. Lo están ayudando un montón, son de fierro, y eso yo lo valorizo un montón. ¿Y no fue también muy contagiosa la fe? Porque yo seguí el viaje que hicieron Emilio con... Sí. Yo fui a ese viaje, al cierre del viaje, y después de eso inventé Camino a Just. Ah, qué lindo fue ese camino, qué lindo viaje, qué impresionante. Llegué a Santiago de Compostela, ¿no? ¿Hasta dónde fueron? Fueron a Jujuy, de Jujuy a Salta. Se fueron un martes. Hay un camino que es el mismo camino, como si fuera Santiago de Compostela, pero para la Virgen del Cerro. Y eran 17 o 18 amigas de Uke, amigos de Esteban. Y después varios fuimos al final. Yo fui un viernes y me quedé hasta el sábado. Y Esteban apareció el sábado. Félix Lacroix se lo llevó el sábado. Sí. La verdad que no podía creer la emoción de todo el mundo cuando Esteban lo subieron al cerro, subió al cerro haciendo esfuerzo. Y fue lindísimo, fue bárbaro. La cantidad de gente que había. Realmente fue muy lindo, muy lindo. Es que Esteban es un ejemplo de perseverancia, de lucha, y también de trabajo, y porque de esfuerzo. En casa todos son trabajadores, Ninguno le escapa al trabajo. Para mí, ninguno de mis hijos, yo tampoco le escapo, pero ni mi marido, pero todos son trabajadores. Muchísimas gracias por recibirnos en esta mañana divina. De nada, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar sin apuro a quienes acompañaron sin pedir aplauso, porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.